Bienvenido al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso día. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados. Señor, y que al abrir tu santa palabra, el Espíritu Santo nos dé esa unción para que podamos, Señor, crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy casualmente vamos a hablar de crecimiento, de ese crecimiento que el Señor quiere para nuestras vidas. Y vamos a iniciar 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Es muy bonito que en la palabra, por lo general, el Señor nos da ejemplos algunas veces de la naturaleza, como cuando Él estaba aquí y hablaba en parábolas. Ahora nos está comparando ese nuevo nacimiento con un bebé, como un bebé necesita esa leche espiritual para crecer. Efesios 4:15 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, cómo es que debemos de crecer? Dice, crezcamos en todo, porque los planes que el Señor tiene para nosotros son unos planes de plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Pero dice que ¿en quién es que debemos de crecer? Dice en Jesucristo, que es la cabeza. Isaías, y estoy haciendo énfasis en esto porque algunas veces tal vez tengamos ansiedad de cómo es que se da este crecimiento en nosotros. Entonces, para tranquilizarnos a todos y para saber cuál es el plan del Señor, vamos a estudiar hoy Isaías 61:3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí otra vez una comparación de usted y yo como árboles de justicia, donde ya el Señor va a quitar ese luto, esa preocupación, ese afán de nuestra vida que nos impide crecer como el Señor quiere que crezcamos. En Juan capítulo 3, en la entrevista con Nicodemo, el Señor le dice ahí en el versículo 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Quiere decir que hay un nuevo nacimiento cuando conocemos al Señor Jesús que es vital. Porque el Señor dice, si este nacimiento no se da, entonces no se puede, no vas a poder. Pero Dios ha hecho toda la provisión para que el que quiera pueda. Marcos 4:28 dice, porque de suya lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y luego la espiga completa. Así es el crecimiento nuestro. Primero, al venir al Señor Jesús, Él nos da ese nuevo corazón, que es el que Él sabe que necesitamos tanto. Y luego el crecimiento viene poco a poco en nuestras vidas, dando frutos de justicia. Ya nuestros gustos empiezan a cambiar, ya no somos los mismos. Oseas 14:5 y 7. Y también voy a leer el 6. Dice, yo seré a Israel como rocío. Mire qué hermoso lenguaje. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo. Y florecerán como la vid y su olor será como de vino del Líbano. Qué hermoso cuadro tiene el Señor para nosotros. A la hora Él dice, yo seré ese rocío
dice el Señor. Él mismo es, no hay que buscar quién lo haga. Algunas veces cuando queremos que alguien nos haga un buen trabajo, buscamos a las mejores personas, pero el Señor dice, yo mismo voy a hacer esto por usted. Lucas 12:27. Entonces no solamente Él nos da el nuevo nacimiento, sino que se encarga de nuestro crecimiento. El versículo 27 dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. El Señor dice, yo puedo cuidar de usted en una forma excelente, así como cuido de los lirios del campo. Así voy a cuidar de usted si usted me lo permite. Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Señor Dios tuyo por tu gloria. Ve, el Señor se identifica ahí también, y ahí está hablando ya de la Nueva Jerusalén también, y Él dice que Él será nuestro sol. El sol es un astro muy importante en nuestra galaxia. Si no tuviéramos el sol, no habría vida. Así que así mismo como las plantas se vuelven al sol para poder ser fortalecidas, así nosotros también debemos devolvernos al Señor nuestro Dios, para que podamos crecer en Él, para que podamos ser estos árboles fuertes, frondosos en el Señor. Salmo 84, el versículo 11. Hoy tenemos varios versículos y como le digo, sería bueno que los subrayara porque son versículos de esperanza y que nos enseñan cómo Dios quiere que verdaderamente dependamos de Él. 84. 11. Dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Sol y escudo es Jehová Dios. Qué maravilloso saber que Él es nuestro escudo. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Dios Todopoderoso? No hay nadie que pueda ser como Él. Nadie nos puede amar tanto, nadie nos puede proteger tanto, nadie nos puede dar tanto si no es nuestro Dios. Así que confiemos en ese cuidado tan amoroso que Él quiere darnos. De nuevo, ahí en el mismo libro de Salmos, el capítulo 7. Vamos a buscarlo aquí. La palabra de Dios es viva y nos trae bienestar en todas las áreas de nuestra vida. El capítulo 2, perdón, el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí Dios nos está dando nuestro estatus como hijos. Él nos ha engendrado. Él es un padre amoroso y responsable. No nos deja a la deriva, sino que nos cuida si nosotros le permitimos. Él tiene cuidado de nosotros. Juan 6:33. Dice la santa palabra. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da su vida al mundo. Este pan sabemos que es el Señor Jesucristo, quien tomó nuestra naturaleza y se hizo uno de nosotros para pagar nuestra deuda. Así que ese pan debe ser nuestra comida, porque Él dice que debemos de comer su cuerpo. Y ese es Él, es su palabra. Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Nada podéis hacer. Dios tiene grandes planes para nosotros. Si usted tiene tiempo, léase el Salmo 1 también, donde Él habla ahí y dice que Él quiere que seamos como árboles plantados, como ríos de corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y que todo lo que hace prospera. Salmo 6, versículo 8. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Algunas veces nosotros nos distraen muchas cosas, nos distraen la gente que hace maldad a nuestro alrededor, aquellos que nos buscan el mal, también nuestros propios defectos, nuestras propias problemas y dificultades quitan nuestra vista de ese sol de justicia que es el Señor Jesús. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a debilitarnos. Trate de no caer en esa trampa del enemigo, donde usted se distrae viendo sus propias dificultades, sus propias necesidades o los problemas de otras personas que otras personas le están causando a usted, para apartar su vista de la fuente de vida. Colosenses 2:6, porque así es. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Algunas veces surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo logro esto? Entonces la palabra nos dice en manera muy sencilla, bueno, así como un día usted aceptó al Señor Jesús, ahora ande en Él, en las cosas que Él le pide. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Es un versículo que conocemos muy bien. La fe es muy importante. Dios nos da la fe porque Dios nos da todos los elementos que necesitamos para nuestra salvación. Bendito sea su santo nombre. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere decir que esa permanencia en el Señor nos trae un descanso mental, un descanso espiritual. Esto no significa vagabundería, no significa que no voy a hacer nada, no, de ninguna manera. Lo que significa es que espiritualmente podemos encontrar ese descanso. Salmo 37, versículo 7. Dice, guardad silencio ante Jehová y esperad en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Sí, eso es otro ejemplo donde nosotros podemos tal vez quitar nuestra vista del Señor. Tan fácilmente nos distraemos. Muchas veces pensamos, ay, es que si no tuviera esta persona aquí a la par mía, o viendo los defectos de los que nos rodean, las personas con las que trabajamos, sería yo una verdadera cristiana, pero no. No pongamos nuestros ojos en cosas que son vanas y que no tienen un valor eterno. Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, que es el que quiere llevarnos en este camino de paz, en este camino de bendición, porque ese es su plan. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por ejemplo, usted tiene un arbolito de naranja o un arbolito de mango. Ese arbolito no tiene que sentarse ahí y decir, uy, ay, ¿cómo hago? Tengo que dar semilla, tengo que echar hojitas, tengo que sacar flor y ahora sigue el fruto y todo esto. No, ¿qué es lo que hace ese arbolito? Descansa en los medios que el Señor ya le ha dado para que pueda crecer, recibiendo el sol, recibiendo el agua, recibiendo los nutrientes de la tierra. Así mismo es como va a ir creciendo. Y es exactamente lo que sucede con nosotros. Por eso debemos de permanecer en esa unión estrecha con el Señor Jesús. Y Él ha hecho esa gran provisión. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor que caminó con nosotros, que fue uno de nosotros, sabe
que las cargas que llevamos se nos hacen muy, muy, muy pesadas y que muchas veces ya sentimos desfallecer de lo que llevamos. Entonces dice, tráigame esas cargas, yo me las llevo y usted va a encontrar un descanso para su alma. Y qué rico que suena un descanso para el alma. Gálatas 2:20, que es un versículo muy, muy conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivió en la fe el Hijo del Hombre, de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es desde un lugar de amor, de un gran amor, que podemos estar confiados que al permitir que el Señor Jesús viva en nosotros y nos restaure, entonces desde ese punto de amor vamos a crecer, vamos a dar fruto, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Siempre hay tribulaciones en el mundo, pero Dios ha vencido al mundo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo es que somos transformados? Mirando, contemplando al Señor Jesús. Es la única manera. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él es el que nos da ese crecimiento, el que pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros, si se lo permitimos. Mateo 28:20 es cuando ya el Señor, en su forma humana, en la misma que vino, ya asciende al Padre después de la resurrección. Y entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días del mundo. O sea, siempre que estemos y permanezcamos en este planeta, el Señor Jesús va a estar con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y eso es maravilloso porque nos es garantizada fortaleza para cada hora. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os será dado. El Señor nos da esa promesa y esa certeza de la oración. Sigan orando porque todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, ahora hay un camino. Ahora sí pueden pedir al Padre en mi nombre y Él se los dará. Todo aquello que pedimos dentro de su voluntad. Romanos 8:34. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces ellos se confortan con esto. Es que es el mismo Señor Jesús. Sí, ¿quién nos va a condenar? Si lo hemos aceptado, ¿quién nos va a condenar? Si Jesús vino, si Él nos dio la salvación, Él nos dio nuestro perdón de los pecados, Él ascendió, Él está a la diestra del Padre, ¿quién nos puede condenar? Si Él está ahí para ayudarnos, Jesús está para ayudarnos, para darnos la victoria, para demostrarnos cuánto nos ama y para cambiarnos y transformarnos en su gloria. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no pudiera recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Esta es una promesa del Santo Espíritu del Dios vivo. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros no creemos en este poder del Espíritu Santo y debemos de creer para que sea efectivo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Dios se lo quiere dar a todos. Si hay algunos que no lo tienen, es porque no lo quieren. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Juan 6:7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tome un poco. La provisión de Dios es increíble. Muchas veces nosotros vemos a nuestro alrededor
y nos preguntamos, pero ¿qué es esto? ¿Cómo voy a poder pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a pagar este alquiler? Acordémonos de esos milagros del Señor Jesús. Los milagros, el poder de Dios no está sujeto a nuestras circunstancias. Su poder es inagotable. Nada más debemos de creer y de confiar en Él. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El contacto de haber estado con Jesús en la vida de los discípulos los transformó en hombres maravillosos y mujeres también, porque había mujeres que seguían a Jesús de continuo. Y ese cambio maravillaba a la gente, la manera en que hablaban, porque era el Espíritu de Dios el que hablaba a través de ellos. El último texto que vamos a tener hoy es Juan 17:20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa es la oración maravillosa del Señor Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan. Así que permitamos que el sol de justicia nos alumbre, que el rocío del Espíritu Santo nos sustente y que esa tierra fértil que el Señor pagó con su sangre para que usted y yo podamos recibir esta paz, este crecimiento, podamos dar mucho fruto y desarrollarnos, sea parte de su vida. Que Dios te bendiga.